transmitiendo desde FM 90, la 90 de Devoto, 90.1 en tu dial, en AFM. Nos podés escuchar también en www.fm90.com.ar. Podés escuchar programas viejos en www.silogismocontrafáctico.blogspot.com. Y podés mandar un email a la producción del programa a silogismocontrafáctico@gmail.com. Bueno, podés volver a escuchar este programa el miércoles próximo a las 19 horas. Estamos en un bimestre o un principio de año con muchas noticias desde el punto de vista internacional. Nuestra guía en temas internacionales es Redacción Popular, el sitio dirigido, conducido, coordinado por Raúl Isman. ¿O cómo es la denominación correcta que tengo que aplicar? Sí, yo soy el director de Redacción Popular. Yo no lo llamo sitio, lo llamo revista, pero no cambia demasiado porque es una revista de internet. O sea, sí, la podés buscar en www.redaccionpopular.com.ar. no, .com, redaccionpopular.com, no es AR. Ah, y una anécdota, hubo una entrevista, porque vos volcás en la revista, en el sitio, nuestras entrevistas, y una vez hubo un problema. Una vez hubo un problema con una entrevista nuestra, con el sitio. Vos me habías comentado que lo hackearon desde afuera el sitio. En más de una ocasión lo hackearon. O sea, desde Estados Unidos se controlan las comunicaciones alternativas de todo el mundo, y hace un mes fue hackeada la red Voltaire, que es mucho más importante que Redacción Popular, que es un sitio antiimperialista muy importante donde trabajan periodistas y profesores universitarios de todo el mundo con información muy calificada y de denuncia. De hecho, en mi columna televisiva yo tengo una sección que se llama Lo que no se ve en ningún medio, y gran parte de esa información la tomo de la red Voltaire. Fue hackeada, en Reacción Popular fue hackeada hace varios años, y creo que fue en el 2008 o 2009, y se destruyó todo lo que había. Tuvimos que empezar de cero con un nuevo diseño. Nosotros estamos en la red desde el año 2006, y en el 2009 o 2010 la hackearon y destruyeron todo lo que había. O sea que Internet es un espacio de libertad, pero siempre hay gente que está en contra de la libertad. Bárbaro. Hubo una noticia importante en este último tiempo, que fue el fallecimiento de Chávez, la sucesión de Chávez, que se hizo ordenada. Él en vida designó un sucesor, que es Nicolás Maduro. Tiene experiencia como dirigente sindical, era el secretario general del sindicato de choferes de colectivos de Caracas, si no me equivoco. Y no me acuerdo qué sindicato, pero fue del sindicato de choferes y sindicato de choferes de camiones también, de choferes de micro y de choferes de camiones también. Perfecto. Y él tuvo experiencia, fue ministro de Relaciones Exteriores, tiene experiencia en negociar y fue presidente de la Asamblea. O sea, es un tipo, colaboró con Chávez en el Caracazo, que fracasa, y no confundas. El Caracazo fue una revuelta popular del año 89 frente al neoliberalismo, y lo que hizo Chávez en 1992 fue un golpe de Estado en protesta contra el bipartidismo que nada resolvía en favor del pueblo. Eso instaló la figura de Chávez. De ese momento Maduro está junto con Chávez. Es un leal desde el primer momento, y además tiene mucha experiencia en negociación, tanto interna como externa. Es un perfil distinto, casi seguro que gana las elecciones y con mejores guarismos que Chávez. Según James Petra, se va a sacar de 57 contra 43. Según Clarín, se achicó terriblemente la brecha, pero yo no conozco ninguna elección que 10 días antes había 20 puntos de diferencia para un candidato y que se dé vuelta el fin de semana anterior. Es otro golazo de Clarín. Sí, es otro. Tiene un problema los conservadores con la realidad, que vos tenés un almuerzo con esa gente y ve otra cosa. O sea,
les molesta los subsidios que recibe del Plan Trabajar, les molesta eso, pero no les molesta la nacionalización de la deuda externa de Cavallo, por Bien, ejemplo. La derecha tiene un problema. No puede discutir los problemas concretos y tal como son, porque queda totalmente al desnudo. La derecha tiene un problema muy serio, que es el hecho de que cuando quieren armar política, la derecha depende fundamentalmente de los negocios de los grandes capitalistas. Entonces no lo pueden armar política como construyen todas las fuerzas políticas. Y entonces tienen que tergiversar constantemente, porque no pueden discutir el problema central. Vos fíjate, lo que se está discutiendo ahora con el problema de la democratización de la justicia. Van por todo, van a liquidar la justicia. Lo que no quieren discutir es que la medida que le pone un límite a la cautelar le pone límites a la palabra, al cinismo de los jueces, porque vos fíjate que en el año 56 un gobierno de facto terminó con una ley del general Perón que protegía el servicio doméstico. Más de 50 años no pudieron sacar un fallo declarando inconstitucional ese decreto. Entonces, cuando van, como este debate que tenemos en la actualidad sobre la democratización de la justicia, van con los tapones de punta, van porque dicen cualquier tontería para no decir lo central. La justicia tiene un doble carácter. O sea, en su origen de la división de poderes fue pensada como un reaseguro para los sectores conservadores frente al avance de las masas populares que buscaban constantemente nuevos derechos. Pero a su vez, lo que me parece fuera de discusión es que la justicia y el derecho es el único modo en que se pueden intermediar las relaciones sociales de un modo, aunque valga la redundancia, justo. Entonces tenemos que defender el Estado de Derecho, tenemos que defender que todos los conflictos se resuelvan de acuerdo a la ley, pero tenemos que evitar que la justicia sea el reseguro de los sectores conservadores. Como le decía al taxista cuando venía para acá, usted si no paga los impuestos del taxi, ¿qué le pasa? No me lo habilitan y hasta me lo pueden sacar. La nación tiene parada durante 10 años una medida para pagar impuestos mediante una cautelar. Entonces, no dicen que la cautelar es una medida para hacer más conservadora la situación. El gobierno hace bien en avanzar en términos de ponerle un límite a la cautelar. No se le quita a nadie el derecho a meterle cautelares. Se obliga a la justicia a que falle en 6 meses, porque no se puede parar una ley de la democracia como la ley de medios con una cautelar durante casi 4 años, y no se puede ser cómplice de evasores e impositivos durante 10 años mediante una cautelar. Acá hay una franja de la justicia que es cómplice de lo peor que ocurrió en la Argentina, desde jueces que han liberado represores a jueces que ocultan, son cómplices de la evasión impositiva de las grandes empresas y de los grandes monopolios. Entonces queremos que haya justicia, queremos que haya derecho, pero no un derecho para defender a los delincuentes. La anécdota de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble. Tendrías que haber hecho el gesto de las comillas de adoptados. Bueno, sí, entre comillas, ¿no? Los hijos, a todas luces fue una adopción irregular. Los hijos de Ernestina Herrera de Noble, todos periodistas de Clarín, de los grandes medios, es una anécdota que ya la sabía, que son hijos de desaparecidos. El tema es que de golpe cuando el gobierno quiere hacer... ¿Cuántos años tardaron en sacarle sangre? ¿10 años a los chicos? Todavía no sé si se la sacaron en condiciones que puedan ser aceptadas. Voltearon un juez que creo que la había puesto presa a la Ernestina. Sí, lo voltearon un juez. Tienen tal poder esos monopolios que voltearon un juez de la nación. Y una vez que te hacen el juicio político, no podés nunca más volver a ser juez. Así es. No importa qué gobierno. Tardaron 10 años en hacer un análisis de sangre, lo cual es rarísimo, tardar años para hacerle a una persona, obligar a una persona a que se haga un análisis de sangre. Por ejemplo, cualquiera que empieza a trabajar
tenés que hacer el psicotécnico y lo primero que te hacen es un chequeo y te sacan sangre. Vos no podés empezar a poner medidas cautelares, un recurso de amparo para que no te saquen sangre. Es una estupidez. O sea, porque una persona normal no tiene ese derecho. Todos los que empiezan un trabajo nuevo podrían decir, yo no quiero que me saquen sangre porque me da miedo la aguja, por ejemplo. Yo lo diría perfectamente. Que me saquen sangre lo llamo una operación. Pero vos fíjate que en términos de tiempo, yo encuentro una muy extraña similitud entre algunos sectores de la justicia y la Iglesia. La Iglesia todavía no se enteró que uno de sus miembros está preso por chantajear a desaparecidos, por participar en torturas y por asesinar, creo, él mismo a algunos desaparecidos. Von Berny. Y todavía sigue siendo cura. El padre Grassi sigue siendo cura. Sigue siendo cura y está condenado por pedofilia, por abusar de menores. Todavía no se enteró. Y el año pasado un cura dijo que estaba a favor del matrimonio igualitario y ya le dieron un boleo. Ya rápidamente decidieron expulsarlo de la iglesia. Creo que se manejan los tiempos vaticanos. Son largos cuando quieren y cortísimos cuando quieren, igual que la justicia, en ciertos sectores. Que además casó a una hermana de él con la novia de ella, ese cura. Tantos detalles no tenía en mente. Sí, casó una hermana de ella, una hermana de él con su novia porque era lesbiana, etcétera. Yo creo que igual con Francesco Primo algo de eso va a empezar a cambiar. Estoy convencido que va a haber algún giro de la iglesia. Obvio que Francesco Primo no es el Che Guevara, pero que un conservador tenga la lucidez de darse cuenta de que hay cambios que son necesarios y que tenga la voluntad de intentar reformas mínimas, es un avance. Es un avance discursivo. En principio, ¿qué herramienta va a usar Francisco o Bergoglio? Francisco es Bergoglio. Sí. Partamos de eso. Sabemos quién es Bergoglio. En todo caso, no sé si habrá tiempo para desarrollarlo. Pero ¿qué herramientas va a usar el Papa para convencer a la jaula de las locas vaticanas? Hay un conjunto de obispos que están en el Vaticano que llenan las iglesias de taxi boys. ¿Qué les va a decir? ¿Los voy a excomulgar? ¿Les voy a hacer rezar 1.000.000 de Aves Marías? ¿Qué va a hacer para frenar el desenfreno homosexual que corre dentro de la iglesia? Todos los que se formaron en la iglesia saben que existe la excomunión, existe la confesión, existe el Ave María purísima, el arrepentimiento, y no dejan de ser gays y no dejan de ser abusadores de menores. El tema central, me parece, que de lo que se juega alrededor de Francisco es el hecho de que se pretende renovar un poco la imagen de la iglesia, porque no es de ahora. Antes mismo que cuando Lutero publicó el Manifiesto de la Nobleza Alemana en 1518, había voces que criticaban la espiritualidad vacía de la iglesia. Los husitas, por ejemplo, en lo que ahora se llama República Checa, que se llamaba Bohemia, en aquella, no por ser hinchas de Atlanta ni nada por el estilo, criticaban la vaciedad de la religiosidad de la iglesia. Los papas en aquella época vendían el cielo en cuotas. Yo te absolvo si tú pagas. Entonces, durante 500 años no se modificó en lo más mínimo. Eso provocó pérdida de vocaciones religiosas, pérdida de influencia de la iglesia, porque se habla de que hay 1.200.000 católicos en el mundo. Pero si vos le preguntás a ese... 1.200. Perdón, 1.200 millones de católicos. Pero si vos le vas a preguntar a ese 1.200 millones si sigue todo lo que dice el catolicismo en la vida cotidiana en general y en la vida sexual en particular, se te van a matar de la risa. La iglesia pierde influencia constantemente. Algo tiene que hacer. Pero el punto central, me parece, del nombramiento de Francisco es que es un operador político muy hábil y es parte de una operación por medio de la cual Estados Unidos y el imperialismo
le van a lavar al Vaticano sus trapos sucios del banco Instituto Orden Religioso. Ese banco lavó, centrifugó dinero de los peores orígenes, del narcotráfico, del tráfico de armas. Cuando saltó el último director del IOR, lo reemplazó, no me acuerdo el nombre, un armador de barcos de guerra alemán. O sea, el que lo reemplazó en ese lugar es un armador de guerra alemán. Y el único modo que tienen de salvar el déficit es recibir una contribución por parte de grandes capitalistas, que para el imperialismo lavar ese déficit es un vueltito. Entonces, a cambio de eso, lo que espera Estados Unidos es que Francisco, que es Bergoglio, ponga su influencia al servicio de tratar de debilitar a los gobiernos populares latinoamericanos y, si es posible, voltearlos. O sea, hay una gruesa contradicción en Bergoglio, que es Francisco, porque hay artículos de Francisco que hablan de la unidad latinoamericana y él es muy amigo de Macri. No sé, y fue armador político de Macri cuando era obispo de Buenos Aires. ¿Qué unidad latinoamericana vas a hacer con el PRO? ¿Qué patria grande vas a poder hacer con el PRO? Se dice que está que ha hecho misas contra la trata, una forma de esclavitud verdaderamente deleznable. Pero ¿por qué no denunció a Macri, que en su momento se burló de la prostitución? Una vez en el 2009, cuando a Macri no lo estaban filmando, dijo: nosotros impulsamos el fomento de fuentes de trabajo en Constitución, un prostíbulo, una lavandería, un prostíbulo, una lavandería. Se estaba burlando de una de las formas de esclavitud más infames que existen. Algo tendría que haber dicho sobre ese tema. Está contra la trata de personas con fines de laborales, semi-esclavitud, y la mujer de Macri es una de las más conocidas utilizadoras de fuerza de trabajo semi-esclava. Entonces, algo tenés que decir sobre todo eso. Si no, es como en la Iglesia, que dice que está por la paz, pero no denuncia el imperialismo. ¿Quién genera las guerras en el mundo? Obviamente que la respuesta es el imperialismo. Entonces, si vos estás por la paz y no denuncias el imperialismo, le echás la culpa al Espíritu Santo. Sí, muy buen ángulo. Estuve una... Igual, a mí lo que me preocupa, para que te des una idea, hay católicos conservadores, practicantes, o como dice un amigo mío, estructurados, gente del Opus Dei, que para ellos el Papa Bergoglio es una especie de... es el diablo en el Vaticano. Y si el Papa tiene el gesto de permitir que el voto de celibato sea optativo, hay mucha gente que se van a poner los pelos de punta. O sea, sí, es una... No hay ninguna señal en el sentido que vaya a decir que el celibato sea eclesiástico, que vaya a abrir el sacerdocio a las mujeres. A Bergoglio se lo recuerda porque dijo en la Argentina, donde gobierna una mujer, que las mujeres están naturalmente inhabilitadas para ejercer cargos políticos. Y no fue una declaración inocente, lo dijo en el país donde hay una presidenta que está muy claramente capacitada, te guste o no te guste, la para ejercer cargos políticos. Entonces, yo no veo ninguna cuestión de fondo, de transformación con el papado de Francisco. El Opus Dei, lo único que tiene la derecha es la pared. O sea, no hay nada más. Entonces, son delirantes en ese sentido. La derecha norteamericana dice que Obama es socialista. Es un delirio. Obama es tan capitalista como ellos, nada más que tiene algunas diferencias en política interna de los Estados Unidos. Obama es el presidente que ha ordenado más ejecuciones sin proceso fuera de los Estados Unidos. O sea que decir que Obama es socialista es un delirio. Y del mismo modo tienen esa mirada fundamentalista y alejada de la realidad que caracteriza a muchas derechas, como hablábamos hace un rato, en el plano religioso, esa fuerza de tareas teórica de la Iglesia que se lo puse ahí. Sí. ¿Te parece decir algo sobre el chavismo, el futuro del chavismo? ¿Cómo lo ves vos, el futuro del chavismo? Vamos al corte de las 1:30 y volvemos y hablamos sobre el chavismo.
un homenaje a la obra de Chávez y discutimos. Yo quise dejar pasar a propósito el tema del fallecimiento de Chávez, pero vino la noticia del Papa, vino el desastre de las inundaciones y esta semana ya se acabó el show del desastre y ahora empieza el show de vienen por las garantías constitucionales. Y viene el cacerolazo, el día 18. El día 18. Bueno, vamos a hacer un homenaje a Chávez, ¿te parece? ¿Cómo digas? Sí, se lo merece y bueno, vamos a las noticias, al bloque de las 1:30 y volvemos.